Hoy canto a ti, Señor, con el corazón. Te quiero dar gracias por tu infinito amor. Muy buenos días en esta mañana de jueves para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que cada mañana tenemos esta cita a las 4:30 de la mañana, de lunes a viernes. Les invito a que abramos en este nuevo día en la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, Génesis 6, versículo 13, versículo 14, versículo 15 y versículo 22. Solo voy a leer lo que nos compete, un poquitico nomás. En Génesis 6, versículo 13 dice: dijo Dios a Noé. En el versículo 14 dice: hazte un arca. Versículo 15: y de esta manera lo harás. Y en el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Venimos hablando acerca de los días antes del diluvio. ¿Por qué Dios fijó la mirada en un hombre llamado Noé? No era el más estudiado, no era el más letrado, no era el que más sobresalía sobre su generación en aquel tiempo. Tal vez no era el hombre más correcto, más idóneo para hacer la obra, pensarían algunos, pero era un hombre que tenía una gran gracia delante de Dios. Así nos da a entender de que no es por el talento, no es por las muchas habilidades o el mucho estudio que nosotros tengamos. Dios siempre mirará el corazón del hombre. Así como vio una generación y le dolió por su maldad, vio un hombre que le trajo gozo en medio de tanta perversidad y de tanta gente que no quería oír a Dios. Y eso es lo que nos dicen estos versículos que acabamos de leer. Las demás gentes no habían oído a Dios, pero como había un hombre obediente, un hombre justo, un hombre que halló gracia delante de Dios, se supone y tiene que ser así, que aquellos que hayan gracia delante de Dios y que obedecen a Dios es porque saben oír a Dios. Y Noé antes del diluvio supo hacer algo que nosotros hoy día deberíamos de saber hacer, y es saber oír. Por eso es un peligro, mi querida familia de Dios, y queridos hermanos y amigos, es un peligro vivir sin oír a Dios. ¿Usted cómo puede levantarse cada mañana y irse hacia la calle, hacia su estudio, universidad, hacia sus quehaceres, sin antes tomarse un tiempo antes de salir para poder oír la palabra de Dios y poder encomendar a Dios su camino? Es un peligro cuando tú no tienes la dirección correcta para ese día, o cuando no encomiendas por lo menos el día a día a ese Dios todopoderoso. Algunos, me los imagino, se levantan a las carreras, los cogió la tarde, desayunan, tienen tiempo para todo, y en medio de los quehaceres lo único que dicen es: Dios, guárdame, cuídame, y se acabó. Pero no recibieron la voz de Dios para ese día. Estamos literalmente, todos y cada uno de nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo donde hay mucha sordera espiritual, donde hay mucha comezón de oír, donde hay cantidades de maestros que se están amontonando conforme al corazón de la gente y no conforme a la voluntad de Dios. Esta gente lo único que hace con sus disparates y con su palabra y su palabrería es ensordecer cada día más el oído del hombre hacia la verdadera voz de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo escucha la televisión, las noticias, donde lo primero que hacen al levantarse en la mañana es escuchar qué ha pasado en otros países, cómo está la economía mundial, y aún a escuchar las quejas de su propia familia, pero poco a escuchar a Dios. Todas estas cosas están haciendo que el oído espiritual del hombre y de la iglesia se vaya poniendo cada día más menos atento a la voz de Dios. Este mundo en el que estamos viviendo, los sordos espirituales son gente que tienen vida pero no oyen, tienen ojos y no ven,
en pocas palabras, es gente que vive aún dentro de la iglesia cristiana evangélica bajo una religión y no son de aquellos que andan oyendo a Dios y su palabra. Noé, como líder de ese tiempo y encargado de la obra, estaba tan seguro de lo que estaba haciendo y de lo que él iba a hacer en los próximos días con su familia, porque él sabía lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había mostrado que había que hacer, y sobre todo había oído la orden preeminente de lo que se iba a avecinar en los próximos días sobre el mundo en el cual él estaba viviendo. Amados, no hay nada más peligroso en esta vida que un líder o un ministro de Dios o predicadores de la palabra de Dios con oídos sordos a la voz de Dios. Miremos cuántas veces Dios le habló al profeta Jonás y éste oyó pero no obedeció. Así hay muchos ministros y mucha gente de Dios que Dios les ha dado órdenes claras, concisas, para hacer algo en este tiempo y en esta generación antes del diluvio, pero ellos como líderes no han sabido discernir la voz que les ha hablado para cumplir la función para la cual Dios los ha encomendado en esta hora. Amados queridos, en resumidas cuentas quiero decirte que oigamos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones, por lo cual, como dice el Espíritu Santo de Dios, si oyeres, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Antes del diluvio, Noé se aseguró escuchar bien a Dios para dirigir a su familia y sobre todo para llevar a cabo el plan de Dios en medio de la generación en la que él estaba viviendo. Lo que nos va a definir como hijos de Dios en este tiempo es lo que estamos viendo y escuchando, pero sobre todo lo que estemos viendo y escuchando de la santa y bendita palabra de Dios. Amado Dios y Padre, gracias por este día jueves que tú nos regalas, mi Dios. Te pido, Padre, que tú nos des oídos para oírte, mi Dios. Dios, cuánto necesitamos oírte antes de hacer tantas cosas en el día. Señor, pon un alto en el camino. Que no nos levantemos, Señor, peor que los animales de la tierra, Señor, sino que tengamos, Padre, ese querer y esa disciplina de orar y oír la voz de Dios. Mi Dios, limpia nuestros sentidos para oírte, para oír la sabiduría, para oír la revelación y sobre todo para oír el camino que tú quieres a diario para nosotros. Padre, pido que tu palabra hoy nos guíe y que sea tu Santo Espíritu el que nos guarda y nos protege y sobre todo el que nos da y nos recordará siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, mis amados, les amamos mucho. Muchos saludos desde Florencia, Caquetá, Colombia para todos ustedes. Bendiciones, un feliz día.